Fran, es un placer tenerte en Camuñas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cecilia, muchísimas gracias a todos, a Mari Carmen, a los pequeñajos, sobre todo a vosotros que me vais a prestar vuestro tiempo, y espero que os merezca la pena. Se te olvidó decir que trabajé muchos años también aquí en Castilla-La Mancha, conozco muy bien y quiero mucho esta tierra, y hoy es un orgullo estar en Camuñas, un pueblo cargado de tanta historia que ya la conocéis vosotros, y me hace muchísima ilusión. Yo no sé si habéis estado en más conferencias de la leyenda negra. La mayoría de los conferenciantes, como os digo, hablan de que si nació en Italia. En Italia no entendían, además con un componente racista tremendo, no entendían cómo unos españolitos que venían de, según decían ellos, de los moros, de los judíos, que poco menos que éramos unos animales, pues pudiéramos dominar no solo Italia, en aquella época ya con Fernando de Aragón, las tropas españolas, los tercios del gran capitán, tenían ya media Europa, Italia, buena parte de Francia, Alemania, en fin, éramos los amos del mundo. Todavía no habíamos descubierto América. Ahí nace buena parte de la leyenda negra española, en Italia. Bien es cierto que, por ejemplo, el saqueo de Roma en la época de Carlos V, que fue un alemán el que hizo aquel desbarajuste, tampoco ayudó mucho a mejorar nuestra fama, y qué duda cabe que, bueno, las guerras contra los luteranos, los protestantes, pues tampoco ayudaron nuestras guerras en Holanda, si es que estábamos metidos en todos los fregados. Nos tenían que odiar a la fuerza, también con los calvinistas, con los anglicanos de Gran Bretaña. En fin, hicimos mucho daño, además ganábamos casi todas las batallas y nos tenían envidia, y tampoco hay que sorprenderse porque todos los imperios a lo largo de la historia pues han sufrido críticas. Quizá la diferencia que que marca la diferencia con otros imperios, el Imperio Español tuvo casi 20 millones de kilómetros cuadrados, uno de los imperios que más territorio y diverso ha abarcado en todo el mundo. Era algo impresionante. Pero lo que nos diferencia de las críticas con otros imperios es que ha perdurado en el tiempo. Durante muchos siglos la leyenda negra sigue golpeando el nombre de España. Eso es lo que nos diferencia de los demás. ¿Y por qué es? Por esto, por el descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue algo sensacional, ha sido uno de los hitos más grandes de la historia de la humanidad. Cambió completamente la concepción del mundo. E incluso hay gente en muchos países, ya incluso la palabra descubrimiento les molesta. Cuando es una palabra, si vas al diccionario de la Academia, descubrir es dar a conocer. Fleming da a conocer la penicilina, aunque en realidad, bueno, fue un científico hispano-nicaragüense, pero bueno, esto nos ha pasado mucho a los españoles, que hacemos mucho, descubrimos muchas cosas, pero luego la fama se lo llevan los otros, porque desde luego en marketing tenemos siempre hemos sacado un cero. Estas imágenes que estáis viendo ahora son actuales, por eso digo que la leyenda negra, en fin, la mala fama de España sigue presente hasta antes de ayer. Esto me parece que es en México, ahí lo veis, pues desfigurando una estatua de Cristóbal Colón, constantemente volcando estatuas, pues de todos, hasta del pobre fray Junípero Serra, aquel frailecito que colonizó prácticamente toda la California
estableciendo misiones, enseñando la lengua, llevando medicamentos, nuevas plantaciones, pues hasta incluso en universidades norteamericanas. Esto ocurre en Bolivia, en Massachusetts. Esto se debe un poco a cuestiones políticas, pero hoy no vamos a entrar. Vamos a centrarnos más en la historia. Fíjate que el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, en la mayoría de los países iberoamericanos, pues fíjate cómo los llaman. En Perú lo llaman el Día de los Pueblos Originarios. En Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bolivia, Día de la Descolonización. En Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. En fin, en México ya sabéis que el presidente López Obrador dice que deberíamos pedir perdón a los españoles por todo lo que hicimos. Luego veremos un poco detalladamente qué es lo que hicimos y no hicimos los españoles en América. Pero fíjate qué curioso que incluso el himno, fíjate, dato curioso, el himno de España es el himno que más veces se cita en otros himnos, se cita para mal, claro, se cita para mal en otros himnos de otros países. Se hace en 13 ocasiones. O sea, tú te vas, hombre, uno puede entender que el himno holandés, que en Holanda los españoles tuvimos ahí, en fin, unas tardes de gloria. El himno holandés habla de las afrentas y del español cruel. En el Sáhara tiene un estribillo, no sé saharaui, donde dice corte la cabeza al opresor. Pero, por ejemplo, en el de Perú, hablan, el himno de Perú es muy gracioso porque, al igual que el himno español no tiene letra, el de Perú tiene muchísima. Podría estar una hora cantando el himno, pero una de las estrofas, no me sé el himno, pero dice: largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, 3 siglos horrorosos quebrando el cetro de España humillada, en fin, que esas tenemos a día de hoy. En Ecuador hablan del yugo que te impuso la ibérica audacia. En 13 himnos nos nombran a los españoles. En Honduras hablan del mandato imperioso amo que nos esclavizó. Y sin embargo, en Honduras hablan de la Francia heroica y no sé qué. Y dices, ¿Honduras con Francia? ¿Qué hicieron los franceses en Honduras? Pues lo único que hicieron los franceses en Honduras es mandar a un pirata famoso. Han hecho muchas películas, que le llamaban el Oronés. Es el clásico pirata que hemos leído todos en los libros de Parche, que vivía en la isla Tortuga. En Honduras no hizo más que unas razzias torturando y matando a la gente, unas cosas horribles, pero tremendas, era el pirata holandés francés. Y sin embargo, pues la mala fama se la llevan los españoles. Bueno, vamos a repasar muy rapidito un poco cómo España, porque a mí se lo comentaba Fernando ahora, está bien que hablemos de la leyenda negra, de las cosas malas que le pasa a España, pero a mí me gustaría que hoy todos los que estamos aquí nos armemos de razones, porque es que si no nos lleva a la melancolía. Eso le pasa mucho a los nacionalistas, que hablan de su pasado y siempre les pasó cosas malas y les da mucha pena. Y no. A nosotros hoy vamos a salir de aquí no con pena, vamos a salir con orgullo, con razones, para que cuando alguien nos digan todas las barbaridades de las que se nos acusa, pues tengamos razones y hechos para demostrar lo contrario. El descubrimiento de América, ya sabéis que en 1453 Constantinopla cae a la porra. ¿Qué supone eso? Supone que todo el tráfico, ay, se me olvidó, pero bueno, sabéis dónde está Constantinopla, ahí en Turquía, para pasar hacia Asia, se acabó. ¿Qué pasaba con eso? Pues que todo el suministro de sedas, bueno, sedas tampoco pasaba nada, en Granada se hacen unas sedas estupendas. El oro, bueno, era un problema.
el gran problema eran las especias, porque en Europa solamente había una especia que conocéis todos muy bien, aquí en Camuñas, que es el azafrán. Solamente existía el azafrán. Y a la gente rica, a los nobles, que solo comían carne, porque las patatas y la verdura, bueno, las patatas todavía no habían venido, la verdura, eso era cosa de pobres. Ellos solo comían carne, y la carne, claro, en el siglo XVI, el XV, el XVII, había que hacerla en salazón, luego para comerla había que hervirla y no sabía nada. Entonces necesitaban pues echarle clavo, echarle nuez moscada, echarle pimienta, y todo venía de Asia. ¿Qué pasaba? Pues que iba a traer unos botecitos, bueno, sabéis lo que cuesta un botecito de pimienta, pues €1, €1,50, el azafrán no, el azafrán sí que es más carito, pero claro, ya te digo que es la única especie que existía en Europa. Un botecito de pimienta, que aquí hoy, ya te digo, puede costar €1, costaba, si tradujéramos, como 1.000 euros. Pero es que la nuez moscada o el clavo podía costar un botecito 6.000 o 10.000 euros, se multiplicaba por 10.000, era tremendo el precio, o sea, era lo más, y además, claro, pesaba muy poco para transportar un barco, como te llegara un barco bien de Asia, bien cargado de los condimentos, bueno, ya eras rico, tú y tus generaciones venideras. Bueno, pues eso se corta, y la única posibilidad que era acceder a Asia era bajando por aquí, ya lo veis. ¿Y quién hacía eso? Pues lo hacían los portugueses. Ya sabéis que España, los reyes católicos todavía no se habían casado. Isabel, hubo un conflicto entre el reino de Castilla y León con Portugal, y al final, bueno, pues para que Isabel sea la heredera, los portugueses se quedan a cambio todo el tráfico marítimo. Además eran muy buenos navegantes, los portugueses en aquella época eran mejores navegantes que los españoles, y eran los únicos que podían ir a por la especia. ¿Pero qué les pasaba? Ahí a la altura lo veis ahí, el Cabo Bojador, ellos lo llamaban el Cabo del Miedo, era donde dibujaban esas dragones, ahí decían que se acababa el mundo. Ya sabían los buenos navegantes que el mundo en aquella época, en 1450-60, ya sabían que era una esfera el globo terráqueo. En ese punto es lo que sí les pasaba, porque los portugueses, que eran buenos navegantes, pero navegaban de cabotaje. Cabotaje es que no me separo mucho de la costa, porque los barcos que ellos tenían, las carabelas, era un buen barco con muy poquito calado, pero no se podía, en aquella época les daba mucho miedo. Entonces iban muy pegaditos a la costa, y al llegar a ese punto, ¡paf!, todas las arenas del Sáhara que están ahí, los barcos, ¡pum!, encallaban, y ahí no pasaban. Y uno y otro, por eso decían que si era el fin del mundo, que si se quedaban encallados. Pero a base de intentarlo y de separarse de la costa, es cuando ya descubren que hay unos vientos que te llevan fenomenal, se navega muy bien y te llevan más para allá. Eso es lo que Colón le convence a los reyes católicos para hacer ese fenomenal viaje que cambió la manera de concebir el mundo, pero en todos los sentidos. Colón llega y claro, el primer encuentro que tiene con los indios, los taínos, son unos indios, creo que se me entiendan bien, muy mansos, eran muy ingenuos, eran como niños, eran un amor, por decirlo de alguna manera. Es la primera impresión que tuvieron los colonizadores españoles con el primer contacto, pero luego había mucho más. Por eso, yo creo que me puedes pasar. El primer contacto que tienen los españoles es hablar de, bueno, ya hemos llegado ellos pensaban que habían llegado a Japón, a Zipango, ¿no? Andaron por ahí brujuleando,
pero no fue así. No fue así y tampoco fue así que todos los tribus que había en América eran tan buenos como los taínos, porque muy cerquita, en toda la zona de las Antillas, de estas islas, pues ahí vivían los caribes. Los caribes se comían los taínos, pero un poquito más arriba los totonecas, los mayas, aztecas, pues practicaban, luego lo veremos en algunas. Vamos a pasar porque como hay muchos niños, hay unas imágenes un poco fuertes de los famosos chompanzalis que había ahí. Bueno, ¿cuál fue el trato, digamos, que se les dispensó a los indios? Pues la reina Isabel, puesto que España llegó a un acuerdo con el Papa, con Alejandro VI, su misión era colonizar y evangelizar. Y la reina Isabel desde el primer momento estableció que todos los indios eran súbditos de la corona. El mismo trato que se le dispensaba a un personaje de Burgos o de Ávila o de Camuñas era el que tenían que recibir los indios de América. Eso fue lo primero que se estableció. Y se estableció, además, al principio, cuando estaba viva Isabel, porque ya murió muy pronto, en 1502, es establecer la recopilación de las leyes de los reinos de Indias. En 1503, como digo, la reina Isabel habla ya de que los indios deben recibir los mismos jornales, salarios justos por el trabajo. Escribe: no consintáis ni deis lugar a nadie que haga mal a los indios ningún daño. Y esto fue así. Y se hicieron unas leyes, luego posterior más tarde, ya se llamaron primero leyes de Indias, luego, puedes pasar, María Carmen, se llamaron las leyes de Burgos, que son una auténtica declaración de los derechos humanos. Ojo que a España teníamos el monopolio de la conquista de América, podíamos hacer lo que nos diera la gana, podían hacer lo que les diera la gana, nadie les pidió que hicieran esto, lo hicieron de motu propio. El artículo 1, las leyes de Burgos, son 35 leyes. La primera dice que los indios son libres, que deben ser instruidos en la fe, obligados a trabajar sin merma en la educación, con trabajo, descanso y ocio, con hacienda y tiempo para los cultivos y con un salario, como digo, justo. Hay incluso apartados donde a la mujer embarazada, estamos hablando de 1505, ya se reconocen ciertos derechos y precauciones a la hora de trabajar y su vida cotidiana. Estamos hablando del siglo XVI. Aún así, la mayoría de los frailes pues no estaban por la labor, y ellos seguían pensando que el trato a los indios que se dispensaba no era el correcto. En aproximadamente 1530, un fraile, esto es importante, Fray Luis de Montesinos, hace una homilía donde les dice a todos los hacendados que estaban, imagínate la cara que debo de poner, que estaban en pecado mortal, y les negó la comunión. En aquella época eso era vamos, el gran susto que se llevaron. Pues se llegó a paralizar durante varios años la conquista de América para ver qué se hacía, qué se estaba haciendo mal, si se cumplían o no las leyes. Claro, vosotros podéis decir, eso está muy bonito, el negro sobre el blanco de las leyes, pero ¿se cumplían las leyes? Bueno, ¿se cumplen las leyes ahora? Siempre ha habido gente. Yo no quiero decir que aquello fuera... hubo abusos, con toda la seguridad. Vamos, por supuesto, se abusó del trabajo, pero las leyes ahí estaban. Al mismísimo Colón, ojito, a Colón, porque al principio en las Antillas no encontraban oro, entonces Colón era un poco peseterito. Se trajo esclavos, se trajo indios como esclavos para venderlos, para ganar algo. La reina Isabel mandó a Boadilla, y el segundo viaje se lo hizo encadenado Colón. En las leyes de Indias establecían que todos los altos cargos, los corregidores, los virreyes, una vez que dejaban el cargo,
tenían que hacer lo que llamaban el juicio de residencia. Durante un año se quedaban, una vez que ya habían terminado su labor, se quedaban allí y la gente podía presentar querellas, podía, en fin, decir que esto lo has hecho mal. Un año tenía que quedarse ahí. Bueno, se dio el caso de alguno que cogió un barco antes, unas semanas, para no perderlo, y tuvo que volver. Quiero decir que, bueno, pues se velaba. A un hijo de Pizarro le condenaron a muerte. A Martín Cortés, otro hijo de Cortés, también fue condenado a muerte por, en fin, líos de... O sea que, bueno, las leyes se cumplían. Yo pregunto, ¿las leyes se cumplen ahora? Bueno, pues sí, se cumplen, unos sí, pero otros no. Yo creo que ya podrías pasar el... Como digo, esto igual lo pasamos un poco rápido. Este quizá fue el gran... Ya lo he explicado un poquito antes, hay veces que... Pero vamos, lo que vengo a contar es que no era una sociedad idílica, como decían muchos, la que vivían en fin, en Mesoamérica, en diferentes partes. Los mexicas pues tenían fritos a los tlaxcaltecas o los totonecas. De hecho, hubiera sido imposible la conquista, pues más que hubieran tenido ese buen acero toledano, que bueno, pues causa unas heridas terribles en aquellos indios que iban solamente cubiertos con, en fin, unas ropas de algodón y con aquellos arcabuces que tardaban casi 3 minutos en volver a recargarse. Si no es por la ayuda de otras tribus oprimidas de los mexicas o de los incas, hubiera sido imposible que Cortés, con 300, 400 soldados y 40 caballos, hubiera conquistado ese enorme imperio mexica. Tuvo ayuda de tlaxcaltecas, de totonecas, en fin, como dicen los mexicanos, la conquista la hicieron los indios y la independencia posterior la hicieron los españoles, que fueron los criollos. Bueno, pues de los sacrificios no vamos a hablar. Pero si vamos a hablar, entonces, hubo genocidio, que es lo que, digamos, lo más fuerte que se nos acusa a los españoles. Genocidio es una palabra muy reciente de la Corte Penal Internacional, la misma que hace poco ha hecho una condena de Putin. Genocidio es una palabra muy reciente, del año 1948, y dice exactamente, genocidio, para que sepamos bien la palabra, es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Holocaustos y genocidios en la historia del mundo, terribles. Todos, en fin, se nos viene a la mente el holocausto nazi, el holocausto de Armenia por parte de los turcos, casi 2 millones de personas exterminadas, recientemente en Ruanda, en Burundi, en Ucrania ahora incluso se habla de genocidio, de lo de los niños, tremendo. Claro, a mí como español me duele que nuestro país haya podido cometer esa atrocidad, que nos ponga al nivel de los nazis, de las hambrunas de Mao Zedong con su población, 50 millones de muertos, las de Stalin, algo de las de Pol Pot en Camboya, donde asesinaban a los profesores, en fin, a aquel que supiera un idioma. ¿Cometió España genocidio en América? ¿Hubo genocidio en América? Pues sí hubo genocidio en América. Pero el deliberado ocurrió después de la independencia, después de que se fueran los españoles. ¿Hubo muertos? Hubo muchos muertos, pero la mayoría fueron por enfermedades. Por enfermedades que, bueno, pues ya sabéis, así es el mundo. Lo hemos visto muy recientemente, lo que ha sido la pandemia, lo que fue entonces la peste, sobre todo la viruela. La viruela ha sido, la llamada flor negra, ha sido la gran asesina, además que no conoce clases ni distingos. Han matado a reyes, mató al rey de Japón, a toda la familia de Carlos IV,
hubo muchos muertos, mata reyes y mendigos. La viruela causó auténticos estragos en América. Antes veíamos a Bartolomé de las Casas. Yo tengo el librito, es un librito muy pequeñín. Si puede retroceder un poquito, estas imágenes que veis aquí, esto hizo muchísimo daño. Esto lo imprimieron, se imprimían en Holanda. Claro, ellos tenían, los alemanes, los holandeses, la imprenta le dieron bastante bien. Eran unos auténticos artistas. Los españoles estábamos a otra cosa. El padre Fray Bartolomé de las Casas, que incluso también fue encomendero, en ese afán, como antes estaba hablando de Montesinos, en ese afán de cuidar a los indios, exageró, pero exageró 3 pueblos. Decía que iba a traer el libro, se me olvidó, es un librito chiquitito. Bueno, si tenéis un día curiosidad lo leéis y no tiene ni pies ni cabeza, se contradice mucho, pero los enemigos de España, que les interesaba, porque claro, España tenía el monopolio de América, no consiguieron durante 3 siglos nada. Los ingleses, mira que lo intentaron, apenas Jamaica, alguna isla por ahí suelta. Los franceses, los holandeses mandaban sus escuadras, pero no había manera. No conseguían. Incluso tanto que hablábamos antes de los piratas. Los piratas hicieron poquísimo daño. Venían los barcos cargados de oro, los famosos galeones de Indias, y yo creo que en 300 años se perdieron una vez. De tantos viajes, solo una vez que consiguió una escuadra. No había manera. Como decía, cometió España genocidio. Hubo un intento deliberado, como dice la definición. Bueno, volvemos a los hospitales, si puedes. Este hospital, ahora son unas ruinas, pero existe uno de San Nicolás de Bari, en Santo Domingo, está construido en 1503. Bueno, la medicina española en esa época era la mejor del mundo. Habíamos aprendido muy bien de los judíos, de los musulmanes, aquí en la península. Y bueno, aquí conocéis bien el Hospital de Santa Cruz, que hicieron los Reyes Católicos en Toledo. Es una auténtica maravilla. Eso sí que era una sanidad pública, porque atendía, en fin, era hospicio y era de extraordinaria calidad. La medicina española, Felipe II luego estableció unas reglas de qué médicos podían ir a América, y aparte de ser titulados tenían que tener 2 años de experiencia, y luego además se combinó con lo que ellos conocían, porque, como decía, no es lo mismo las tribus de los taínos, que están prácticamente en el Paleolítico, en la Edad de Piedra, que no conocían absolutamente nada, a las civilizaciones maya o mexica, la azteca, que tenían unos conocimientos de geometría, de aritmética y de medicina extraordinarios. La medicina en América fue extraordinaria. Si puedes pasar a la siguiente. Este que veis aquí, bueno, este es una maravilla. El de Jesús de la Concepción en México. Servían a todos, españoles, criollos, indígenas, sin distingos. Se servía en 1503 3 comidas diarias. De primero, el desayunito era un chocolate, esos chocolates que toman allí, que es el parecido de ahora, ese chocolate amargo muy proteínico. Luego el almuerzo era un caldo de gallina y un guisado. Y la cena, un arroz guisado. Con médicos extraordinarios, con una atención, fíjate, si lo comparamos a cómo se regían los regímenes aztecas o mexicas o incas. Es que fue un cambio. Esto no es ser genocida. Si pasas la siguiente, yo no sé si podéis ver, lo leéis, ¿no? En el siglo XVI, todos los hospitales que se construyeron en Iberoamérica. Es impresionante. Además, hay algunos, el Hospital Real, que sigue hoy funcionando, es el hospital en México,
lleva 500 años funcionando ininterrumpidamente. Es impresionante. Si quieres pasamos... Me estoy haciendo un lío con las siguientes. Este es Balmis. Hubo intento deliberado de aniquilación, de exterminio. Como decía antes, la viruela, que es la gran asesina de la historia, es la enfermedad que más muertes ha causado en América, fue letal, porque encima pues no, los anticuerpos que tenían no tenían nada. En Europa, bueno, pues estábamos un poquito más acostumbrados, pero en América murieron millones, fue tremendo. ¿Qué ocurrió? Pues que ya en el siglo XVIII, un médico inglés que trabajaba bueno, ¿sabéis un poco cómo fue el invento de la vacuna? Por eso se llamaba vacuna. Él observó, Edouard Jenner, que las mujeres, las vaqueras, las que estaban con las vacas, pues desarrollaban una especie de anticuerpos y con la enfermedad, que no la padecían, y fue el inventor de la vacuna. Pero claro, la vacuna no había cadena de frío. A duras penas pudo llegar al continente, empezaron a salvarse en Europa gente, pero ¿cómo llevamos esto a América? Esto lo hicieron los españoles. ¿Sabéis la historia de Balmis y de Zendal? Es una historia maravillosa. Es una de las mayores, como luego dijo el propio Jenner, de expediciones de filantropía más extraordinarias de la historia. Se hizo en la época de Carlos IV, que fue uno de nuestros peores reyes, pero desde luego ahí lo clavó. Llevaron a 22 niños en un barco, en fin, inoculando cada semana, cada bracito. Los niños, creo que solo murió uno, de los 22, cada bracito, y así pudo llegar. Pero no solo llegó a América, que luego se dividió en 2 expediciones, luego llegaron a China, a Asia. Pero es que llevamos la vacuna, los españoles, incluso a territorios ingleses que decían, pero si yo estoy en guerra contigo, a territorios franceses, portugueses, que nos llevábamos fatal. Bueno, pues eso lo hicieron los españoles. Claro, cuando nos acusan de genocidio y luego se pueden contar estas cosas, Isabel Zendal, que fue la enfermera que cuidó a aquellos niños de orfanato, fue tremendo, fue muy difícil, es una decisión muy difícil, pero la cantidad, millones de vidas que salvó en América. Otra de las acusaciones que nos hacen mucho, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente, es el oro. El oro, os llevasteis todo el oro de España, tenéis que devolverlo y tal. Claro, esto es bastante pueril, porque imagínate que España ahora, Pedro Sánchez le dijera a Meloni, a la italiana, oye, que de las médulas os llevasteis todo el oro, me lo tenéis que devolver y tal. Bueno, en realidad, más que oro, porque de oro creo que nos llevamos 185.000 kilos, que son unos cuantos kilos. Lo que más nos llevamos fue la plata. La plata fueron 17 millones de toneladas las que llegaron a Sanlúcar de Barrameda. Si lo comparamos con el oro, 185.000, la diferencia fue la plata lo que nos llevamos. ¿Agotamos los recursos? Claro, si decimos 185.000 kilos de oro, pues sí que nos llevamos oro. En realidad, la mayoría del oro a España solo llegaba el quinto real. El resto se quedaba allí para construir lo que veremos luego. Entre otras cosas, los hospitales que hemos visto, esos había que pagarlos. Pero ¿agotamos los recursos? Bueno, en México, en el año 2010, hemos dicho que España se llevó 185.000 kilos. Vale, en México, en el año 2010, se extrajeron 110.000 kilos de oro. En Perú, en tan solo 5 años, se extraen lo que se llevaron los españoles. En fin, el 80% del oro se quedó en América. Y sobre todo la plata, con la plata, no puedes pasar si quieres, en la plata se acuñaron estas monedas que fueron el real, el famoso real de A8, que luego, en fin, con el tiempo fue el Spanish dollar, el que luego dio orden. Aquí no sé si se aprecia las 2 columnitas, que luego dicen que es el símbolo del dólar. Este es el dinero, la moneda española, que fue como es el euro o el dólar ahora.
se utilizaba en todo el mundo. Los españoles, que ahí fue cuando se empezó la verdadera globalización, los españoles, ya una vez que llegaron al Pacífico, empezaron a comerciar con China, desde Filipinas. El famoso navegante español, que éramos buenísimos porque conocíamos la latitud, mientras los ingleses la latitud no la sabían, iban por ahí perdidos por el mundo, pero los buenos navegantes eran ahí los españoles. Consiguieron establecer el viaje desde Acapulco, que está en la costa del Pacífico de México, con Asia, con Filipinas, que ya fue donde llegó Legazpi. Pero luego, el problema era volver. Y ahí fue donde se estableció la ruta, la estableció Urdaneta, buscando los vientos, y ahí empieza la verdadera globalización. A Filipinas llegaban todas las mercaderías de China y se les pagaba con plata, porque a los chinos lo que más les gusta es la plata. Y estuvieron una vez que ya terminó el Imperio Español, porque esta era una moneda que pesaba 23 gramos y eran plata, y muy codiciada, y estuvo muchos años que todavía está en valor. De hecho, cuando los ingleses llegan, y en fin, ya España ya no pintaba nada, los ingleses llegan a Hong Kong, Shanghái, y empiezan a comerciar con los chinos. Los chinos pedían plata, porque los ingleses no tenían plata. Y ya fue cuando empezó, lo digo por qué hacían los otros, fue la famosa guerra del opio, que los ingleses quisieron pagar con droga, y pagaban con droga. Y hubo una guerra del opio y segunda guerra del opio, en fin, o sea, fíjate las diferencias, porque los españoles éramos buenos pagadores, pagábamos con plata, y no hubo durante 300 años ningún problema. Con los británicos, pues fíjate lo que pasó. Entonces, ¿dónde se gastaba ese oro? Pues como digo, el quinto real, yo creo que podemos pasar. El quinto real era lo único que llegaba a España. España era un país en el siglo XVI muy pobre. Ya los que hayáis leído, en fin, a los Quevedos y Cervantes y tal, aquí se pasaba mucho hambre. ¿Qué se hicieron ahí? Pues una belleza por ejemplo, universidades. Esta es de San Marcos de Lima, dicen que es la primera, otros dicen que Santo Domingo. La primera universidad en 1551, la de San Marcos. Antes se me había olvidado, bueno, da igual. Los españoles hicimos 23 universidades, además de diferentes artes. La primera que construyeron los ingleses, que fue Harvard, fue en 1648. Los portugueses no hicieron ninguna. 23 universidades, 150.000 licenciados. Iban, por supuesto, criollos, iban indios y todo el que fuera. Se construyeron colegios que son una auténtica maravilla. Las reducciones jesuitas, ellos entendían que además los indios eran poco disciplinados, pero para las artes, para la música, eran sensacionales. Para las cosas manuales, los trabajos manuales, eran una maravilla. En música, creo que se perdieron, bueno, pues no sé si habéis visto la película La Misión, partituras barrocas, y los indios construyendo los propios, bueno, fíjate si tienen maderas allí nobles, eran maravillosos, componiendo. Todo eso lo llevaron los españoles en las reducciones jesuitas. Luego, desgraciadamente, bueno, se echaron a los jesuitas, no se hizo todo bien, hubo muchos errores, pero unos intentos maravillosos. Las universidades eran abiertas a todos. Se hicieron también, bueno, en México, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Sí, esas son también universidades en Oaxaca, esta no sé cuál es. Mira, aparte de que más cosas se construyeron, infraestructuras, los caminos reales, el que va de Ciudad de México a Santa Fe son 2.600 kilómetros. Por allí pasaban las famosas conductas, eran caravanas donde, bueno, pues venían todas las mercaderías de China para el puerto de Veracruz y ya rumbo a Europa. Se construían
igual que hacían los romanos. Fue un poco, los españoles hicieron un poco el modelo que hizo Roma en todo el mundo. Este lo hizo estas obras hidráulicas, esta es del padre Tembleque, de aquí, de Toledo. Este tiene 46 kilómetros, unas arcadas, unas arquerías tremendas, es de una belleza. Vamos, las obras que se hicieron en puertos, introdujeron nuevas plantas, más de 700 especies vegetales, el azúcar, el café, que luego ha sido el sustento de tantos indígenas. Bueno, pues todo eso lo hicieron los españoles. Ahí es donde se gastaba el oro. Las escuelas, unas escuelas donde iban niños y niñas, incluso en alguna ocasión porque las reinas españolas estuvieron muy comprometidas, desde Isabel la Católica, Isabel de Portugal, que también vivió aquí en Fuensalida, en Toledo, estuvieron muy comprometidas con el labor de la mujer. Y sí que me gustaría, si quieres puedes pasar al siguiente. Fíjate qué maravilla de acueducto, catedrales. Hay unas catedrales que son estas, está en Sucre, una auténtica maravilla. Esto es el Zócalo en México, una preciosidad. Unas ciudades, hay 33 ciudades en Iberoamérica que son patrimonio histórico de la humanidad. ¿Sabéis cuántas hay portuguesas o anglosajonas? Ninguna. 33 de España. Y sí quería hacer una pequeña mención. Una de los miembros de la Fundación Reinos de España, que es Carmen García, que tiene un libro dedicado a las mujeres, y la labor que hicieron las mujeres, me voy a detener, pero yo creo que merece la pena y es justo el reconocimiento de la labor que hizo la mujer en América, porque, como decía, solamente hay esta persona, Carmen García, que se ha dedicado a estudiarlo bien. Yo he aprendido de ella, y lo recomiendo que si algún día pudiera venir aquí a contaros todo el papel de la mujer, porque si es desconocido lo que hicieron los hombres, ya lo que hizo la mujer ya es tremendo, no lo conoce nadie. Nadie sabe la labor tan impresionante de la mujer en la conquista de América, muy callada. Cuando empezaron a ir las mujeres, porque los reyes, bueno, tanto Carlos V, Felipe II, veían que, en fin, los españoles se dispersaban mucho, que si las Indias, no sé cuánto, y ya era obligatorio todos los encomenderos que fueran allí a América a llevar a su mujer. Incluso había excepciones de impuestos. Y hubo unas que hicieron un trabajo, yo he seleccionado muy poquitos. Inés Suárez, ella solita, casi más que Valdivia, que nos puede sonar a todos, participó en la conquista de Chile de una manera asombrosa, pero tirando de espada como una auténtica valentona. Isabel de Barreto fue la primera almirante de toda la historia, navegó por el Pacífico descubriendo las Islas Marquesas, las Salomón, hay muchas. Mencía de Calderón, que hizo una caravana de mujeres. Esta se atravesó, ella solita, con un grupo de mujeres, como esa película de Caravana de Mujeres, pues prácticamente todo Iberoamérica, por las selvas. En 1600, yo no recuerdo muy bien la fecha, pero imaginaros lo que debió ser. Pero es que las mujeres, claro, una vez estaban allí y el marido pues iba a lo mejor a hacer una expedición, que morían muchos y se quedaba sola la mujer con la encomienda, y era la mujer la que sacaba adelante las encomiendas, pero en muchísimas ocasiones. Eso no se registraba, porque muchas veces en los viajes los españoles, que lo registraban todo, luego se puede leer en el archivo de Indias, la mujer no figuraba, venía tal por el marido, pero ahí está su labor. María Escobar, por ejemplo, fue pero no tengo, eso es para el final, me da un poquito pena. María Escobar fue la que introdujo el trigo en Perú, y muchos nombres más. Sí, podríamos estar, ya digo, una conferencia entera hablando del papel de la mujer, pero yo creo que es justo reconocerlo,
Y ya voy a ir terminando porque yo creo que se va a hacer. Pero sí quería terminar cuando al principio nos vamos a la última. Me da un poco penita cuando decíamos si se había cometido genocidio en América. Yo dije que sí, pero posterior a la independencia de los españoles. Fue un mal negocio la independencia, que hubiera sido irremediable, pero quizá podría haber sido de otra manera. No solo en el terreno económico, la independencia hubo que pagarla a un precio de unos préstamos que ha habido algunos, Colombia, Argentina, han tenido que pagar préstamos de entonces todavía ahora, pero claro, ya están metidos en otros, de intereses. Fue una auténtica ruina. Los ingleses robaron haciendas enteras en Perú, se llevaron todo el oro que había en la hacienda de Perú a Gran Bretaña. En Argentina hicieron lo mismo, luego gracias a Dios que volvieron a por más y ahí ya todavía quedaban españoles, les zurraron. Fue un auténtico asalto a las haciendas de Iberoamérica. Y luego las guerras. Durante la época española, salvo, bueno, pues algunos, en fin, revueltas, fue un periodo de casi 300 y pico años de paz. Con la independencia, esto que ves es la guerra de la Triple Alianza. Argentina, Brasil y Uruguay declararon la guerra a Paraguay. No vamos a entrar en las razones, pero hubo casi 1 millón de muertos. No les quedaban soldados ya a los pobres paraguayos y cogían niños de 8 o 9 años y les pintaban la barba. Murieron millones. Podría estar mucho rato hablando de las guerras del Pasto, de cómo aniquilaron a los mapuches en Chile y Argentina. Se los llevaban a Inglaterra, les pagaban una libra por cada mapuche muerto. Les metían en zoológicos. No sé si metió más fotos. A veces algunas son un poco... Este fue Bolívar. Les llevaban a zoológicos. Bueno, en la República Dominicana, sabéis que es República Dominicana y Haití, hubo la famosa guerra del perejil. Se llamaba así porque, claro, los haitianos que eran de origen, la colonización era francesa, perejil, como lo pronunciamos nosotros, no lo pronunciaban ellos. Entonces, el que dijera perejil lo mataban. Hubo millones de muertos. Pero en México, bueno, auténticas carnicerías y exterminios, esos sí que fueron genocidios. Y no quiero decir que los españoles repartiéramos rosas, pero esas cosas no se hicieron. Y yo creo que, bueno, conviene saberlo todo un poquito, cada uno, en fin, que ponga un poco sus creencias, con lo que habéis leído y con lo que sabéis. Pero yo creo que es bueno conocer todas las versiones. Y ha sido desde luego un placer estar con vosotros. Si alguien quiere preguntar algo, pero ha sido un placer estar con vosotros esta tarde en Cabañas. Gracias.